Ok, vamos a pasar a la parte del proyecto como tal. La tecnología que seleccioné para hacer el proyecto son las Azure Functions. Básicamente, el concepto de una Azure Function es muy similar a un microservicio. Se pretende que una Azure Function haga una única funcionalidad y que sea lo más pequeña posible, concisa y rápida. Eso es lo que se pretende de una Azure Function. Existe la forma de hacer proyectos como que fueran microservicios o que fueran servicios REST APIs. Entonces, esta fue la tecnología que seleccioné para realizar el proyecto. ¿Cómo funciona la Azure Function? De primero vamos a ver cómo crear una Azure Function. Actualmente ya tengo creada una parte del proyecto, una pequeña Azure Function, y vamos a crear una nueva Azure Function para que veamos cómo funciona. En la parte de proyectos buscamos por medio de Function y nos aparece Azure Function. Al momento de darle Next nos va a solicitar el nombre del proyecto, nos va a indicar que si tenemos que crear una nueva solución o si tenemos que agregar una solución a un proyecto y lo que es el nombre de la función como tal. Entonces, esto le vamos a dar Create, que es el siguiente paso, y esto nos va a permitir agregar una información adicional a la Azure Function que es realmente importante. Hay que mencionar que las Azure Functions son microservicios de forma conceptual, pero tienen que ser activados por algún otro servicio o alguna otra solución. Entonces, ¿qué es lo que nos permite escoger acá? Nos permite escoger el activador para la Azure Function o para el microservicio. Lo más común es utilizar un HTTP trigger, pero existen otras formas de activarla. Puede ser por un Cosmos DB, por un Blob Storage o por la parte de las colas o una Service Bus Queue, que es una cola de mensajes. También existe por medio de un timer. Entonces, esto nos va a permitir activar la Azure Function. Al momento de darle Create, nos va a crear la Azure Function. Ahora, debido a que ya lo hice, vamos a darle cerrar y cerrar y voy a cargar mi proyecto. El proyecto actualmente consta de una Azure Function y un pequeño modelo para manejar la respuesta de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? La Azure Function tiene que tener un trigger siempre. Yo escogí y seleccioné el HTTP trigger. Automáticamente Visual Studio crea una estructura inicial en la cual nos permite utilizar distintas opciones para poder hacer uso de la Azure Function. En la estructura inicial nos agrega opciones adicionales que muchas veces no utilizamos. Yo lo que hice fue pues indicar únicamente las opciones principales que necesito. Por ejemplo, necesito que sea una Azure Function con métodos get y post, debido a que es un HTTP trigger. Se puede poner otros métodos, es decir, se puede poner el método put, el método delete y demás. Es dependiendo de la funcionalidad que va a tener la Azure Function. También se puede establecer una ruta para este HTTP trigger. Las Azure Functions no traen ruta y uno únicamente ingresa por medio del nombre de la función, pero se le puede poner una ruta adicional. Yo quise agregar ERP, departamento y un parámetro opcional. ¿Cómo sé que es parámetro opcional? Porque tenemos en esta parte de acá el signo de interrogación que nos permite indicar que va a ser un parámetro opcional. Esta ruta funciona por medio de una expresión regular que nos va a indicar cuál es la ruta y cuáles son sus parámetros, sean opcionales o no. Todo esto se va a alojar en el request que se está haciendo la función se va a alojar en la variable rec, que es un HTTP request,
y los parámetros que se están recibiendo en la ruta se van a alojar en los distintos parámetros que uno establezca acá. Por ejemplo, yo estoy solicitando el parámetro ID departamento param y aquí lo voy a recibir como un string. Interesante en la forma en la cual funcionan las Azure Function con las versiones de SDK 1.0. Estas versiones hacen un binding de los parámetros de una forma un tanto poco estandarizada. Entonces, todos los parámetros que sean opcionales tienen que ser parámetros de tipo string. ¿Por qué? Porque si es opcional el parámetro y uno no envía ningún dato, lo va a tomar como un parámetro null. Y como sabemos, nuestros tipos de datos, el único que soporta parámetro nulo es el string, de los que son más utilizados. Si utilizamos uno de tipo boolean, no va a soportar el parámetro nulo. Si utilizamos uno de tipo int, que es un entero, tampoco soportaría el parámetro nulo. Entonces es algo que hay que contemplar dependiendo de la versión que se esté utilizando de la Azure Function. En mi caso, pues estoy utilizando un SDK en la versión 1031. Por lo que les indicaba, sigue siendo la versión 1 y seguimos teniendo este pequeño detalle en cómo se hace el binding de los parámetros. Ya que tocamos el tema de qué es la versión de SDK que se está utilizando, también hay que contemplar que se necesitan otros paquetes adicionales que son llamados nuggets. En todos nuestros proyectos anteriormente se utilizaban librerías externas que eran por medio de DLL. Se podría hacer un import por medio de un DLL y ya podíamos utilizar la librería externa. En la parte de C++, si nos vamos un poquito más atrás a tecnologías más viejas, se podía hacer la importación de lo que eran librerías por medio de unos extensión .h, y uno podría importar la extensión .h y hacer uso de todos sus métodos dentro de esa librería, métodos y clases dentro de la librería. Actualmente se utilizan los nuggets, que son realmente muy fáciles de utilizar y tienen muchísimas opciones. Existen ya muchísimas opciones. Esto se hace por medio del manejo de nuggets. Si uno está en un proyecto de C#, tiene la opción de manejar nuggets. Al momento de darle clic en manejar nuggets, nos va a abrir la ventana que se llama el Nugget Package Manager o el manejador de paquetes Nugget. Y aquí, dependiendo del source que uno está utilizando, que normalmente trae configurado el de nugget.org, nos va a permitir descargar todas las librerías que necesitemos. Es tan fácil como hacer una pequeña búsqueda de las librerías que están para Azure y nos van a aparecer todas las librerías. Nos aparecen las versiones que existen, nos indica cuál es la última más estable y también nos indica descripción de la librería, qué versión es, quién es el autor, cuál es la licencia y cuáles son las dependencias. Hay que tener mucho cuidado y tener conocimiento de qué librería estamos utilizando, porque dependiendo de la librería y la versión, porque muchas veces es la misma librería pero distinta versión, van a ser compatibles con el .NET que estemos utilizando. Es decir, a veces utilizamos lo que es .NET Framework del 4 hacia el 1, o en mi caso yo estoy utilizando .NET Core, que es distinto. Entonces hay librerías que sí tienen compatibilidad con .NET Core, otras librerías que no tienen compatibilidad con .NET Core. Entonces en mi caso tuve que ir a buscar cuáles son las librerías que tienen compatibilidad. Interesante es que esta versión de SDK produce conflicto con ciertos
bindings. Entonces se nos proporciona un paquete que fue creado por Microsoft que se llama Microsoft Azure Functions Extension, que podríamos pensar que es un paquete para ayudar a que la función trabaje de forma correcta. Al igual que el Microsoft Azure Web Jobs.com, este también es un paquete que nos va a permitir utilizar la función de forma correcta. Este paquete de Entity Framework está de más. Ahorita lo vamos a borrar. Se puede hacer de dos formas. Podemos darle clic derecho sobre el listado de paquetes en la parte de dependencias y removerlo, o podemos ir acá de una forma más ordenada en los que están instalados. Estos son los que estamos buscando, estos son los que están instalados y estos son las actualizaciones que existen. Entonces aquí me indica que necesito actualizar porque ya hay una versión más estable del SDK, pero pues de momento la más fácil de utilizar es esta de acá, tomando en cuenta los distintos temas que hay que verificar con las funciones. Entonces nos vamos a los paquetes instalados y nos vamos al Entity Framework, y pues básicamente como ya no la vamos a utilizar, le damos desinstalar. ¿Qué es lo que va a hacer el manejador de paquetes si lo hacemos de esta forma? En primer lugar, nos va a indicar si es que alguna dependencia necesitaba esa librería y nos va a producir un error. Y en segundo lugar, nos va a indicar en dónde se encontraba o se estaba utilizando este paquete. Si es que hubo una dependencia y hubo un error, al momento de hacer el build nos va a indicar dónde está el error. En este caso es únicamente una llamada a la librería que se está utilizando. Entonces vamos a la parte del proyecto. Ya que sabemos que tiene paquetes y que son necesarios los paquetes, tenemos que, si en caso no vienen en el proyecto, tenemos que descargarlos. Después pasamos a la parte de cuál es la funcionalidad. Aquí es una funcionalidad simple. Solo estamos recibiendo el ID departamento y estamos haciendo un pequeño select hacia departamento. Para poder hacerlo, se puede hacer de dos formas. Uno es usando Entity Framework, que era de parte del paquete que les estaba mostrando acá. Entity Framework lo que va a hacer es una conexión a base de datos y va a manejar el objeto, tanto el objeto como los queries que se necesiten hacer a base de datos. Si lo queremos hacer de una forma manual, pues hacemos fácil una llamada de SQL. En mi caso, en videos anteriores les estaba mostrando que yo estaba utilizando mi base de datos que se llama ERPDB2 y que está en localhost. Entonces esto lo estoy haciendo pues, específicamente para pruebas. Si ustedes están utilizando un servidor separado, pueden cambiar la parte del servidor y la parte del catálogo. La función tiene la capacidad de manejar dos tipos de requests, el método get y el método post. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy validando dependiendo del método, que es la información que voy a ir a traer o la información que hay que insertar. Si yo recibo este parámetro nulo al momento de hacer la validación, en esta parte de acá, le asigno un -1. Este -1 se lo asigno específicamente al ID departamento para poder validar si es que viene un -1, retornar en mi query o en mi consulta todos los departamentos. Y ahora lo vamos a ver. O si viene un ID específico, debido a que este parámetro es opcional, entonces lo que voy a retornar es específicamente ese departamento. Para hacerlo un poco más estandarizado, ya tengo mi listado de departamentos acá. Departamento es básicamente este objeto que yo creé acá.
en el cual establezco en primer lugar lo que es el ID, lo que es el nombre, y esto lo estoy tomando, esta estructura la estoy tomando de la base de datos que había realizado en videos anteriores. Como se pueden dar cuenta, en esta parte del departamento tengo únicamente una primary key o una llave primaria que es ID. Tengo el nombre que es un nvar char de 40 caracteres y tengo el departamento que es una llave foránea apuntando hacia la misma tabla. ¿Por qué motivo hacia la misma tabla? Porque yo puedo tener un departamento que nos va a indicar que pertenece a otro departamento, es decir, en la vida real, un subdepartamento. ¿Cómo lo podemos validar? Tenemos la parte de informática. Asumiendo que tenemos el departamento de informática, podemos seccionar el departamento de informática en 3 distintos departamentos o subdepartamentos, que podría ser el departamento de base de datos, el departamento de programación y el departamento de soporte. Esas serían 3 subdivisiones. Asumiendo que ya tenemos nuestras subdivisiones y que son departamentos que contienen la misma información o las mismas características, nosotros podríamos decir que son un objeto departamento que están asignados a otro objeto departamento. El primer objeto en nuestro ejemplo que les acabo de indicar sería el departamento de informática y los subobjetos tendrían como departamento superior el departamento de informática, es decir, el departamento de base de datos, el de desarrollo y el de soporte tendrían como superior al departamento de informática. Por eso es que se hizo de esta forma. Pero regresando a la programación, lo que se hizo acá es que se establece un constructor que llegue un nivel arriba únicamente. Esto es para mostrarlo al momento de consumir la función. ¿Y cuál es en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar en programación, qué es lo que estamos haciendo al hacer una llave foránea hacia la misma tabla? Lo que estamos haciendo es que estamos asignando al departamento superior un departamento como tal, que sería el departamento al cual pertenece. Para nosotros en programación, este es un objeto. Por ende, nuestro objeto, que es una clase parcial, está creando un departamento y dentro del departamento ingresa el ID necesario, el nombre, y si el departamento superior es distinto de 0, ingresa lo que es el nombre y el ID. Ahora bien, esta validación viene del caso específico en el cual yo estoy estableciendo que existe un departamento principal al cual todos pertenecen. Entonces yo en base de datos, para poder ingresar este tipo de objeto, tengo que hacer varios pasos. Entonces vamos a indicarlo rapidísimo. De primero tengo que deshabilitar las constraints. No tiene que existir constraints para que yo pueda hacer esto. Si yo hago esto con las constraints habilitadas, me va a dar error porque estoy indicando que el ID 0 es o tiene como departamento superior el ID 0 y esto es se está ensimismando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta lógica cuando se utiliza, pero si se utiliza bien, lo único que nos va a permitir es saber que con este departamento inicia todo. Entonces no tiene un superior porque él mismo es el superior. Para poder hacer esto, como les indicaba, hay que deshabilitar los constraints y también hay que deshabilitar el identity. Nuestra base de datos está creada con un identity que es un autoincrementable en la parte del ID del departamento. Entonces hay que deshabilitarlo para poder ingresar el departamento principal. Una vez finalizamos, habilitamos el autoincrementable y habilitamos de nuevo los constraints. Se setea nuevamente el autoincrementable desde 0.
porque esto nos permite que la identity inicie en 0 y que el siguiente insert ya sea el número 1. Aquí tengo un pequeño ejemplo en donde estoy insertando el siguiente, que es administración, y administración pertenece al principal. Solo estoy ramificando nuestros departamentos. Entonces, acá, por eso mismo, preguntamos que sea distinto de 0. Si es igual a 0, quiere decir que llegamos al departamento padre, con el cual inician todos, el raíz. También tenemos otra dato importante en la creación del objeto, es que se está estableciendo que es un data member. Estos data member pertenecen a lo que es la serialización y deserialización de lo que son las colecciones. Estamos usando una NuGet, como les había comentado anteriormente, que es una librería que se llama Newtonsoft. Newtonsoft nos permite hacer la serialización y deserialización de objetos de una forma muy fácil. Y esto nos permite tener un manejo rápido de los objetos. Aquí estamos estableciendo que es serializable y por medio de Newtonsoft estamos indicando qué propiedades se deben ignorar. Estas son labels que nos indican qué propiedades se deben ignorar de Newtonsoft. Entonces, lo que estamos mostrando acá es todas las propiedades que Newtonsoft va a convertir por medio de hacer un JSON convert de la librería siempre en Newtonsoft, de serializar el objeto. Ponemos un this porque queremos serializar este objeto, y lo que hace es un new JSON serializer settings. Aquí establecemos cuáles son los settings o las configuraciones para serializar el objeto. Para poder verlo más a profundidad tendríamos que analizar la parte de Newtonsoft, la librería cómo lo maneja, pero lo único que estamos indicando acá es si puede manejar valores nulos, y si viene un valor nulo ignorar. Tenemos la parte del reference looping, que significa que si existe, como acá, un parámetro que está ramificando, si yo voy a mostrar los subobjetos de este objeto. En este caso es importante que lo tomemos en cuenta porque si queremos mostrar los subobjetos, pero tenemos que tener nosotros control de los mismos. Y también nos está preguntando si queremos mantener la referencia de los objetos. Entonces aquí le establecemos que no queremos mantener ninguna referencia. Lo único que nos va a indicar esto es si queremos establecer cuál es el ID del padre superior en el caso de este objeto que se llama a sí mismo. Si hubiera otro objeto, aquí nos mostraría al momento de retornar el objeto el ID más el objeto que se está solicitando, cuando esto no se establece de forma correcta. Aquí no queremos mostrar ninguna referencia, solo queremos mostrar el departamento. En este caso le estamos poniendo un JSON ignore para no mostrar el departamento superior. Si yo quisiera mostrarlo, únicamente remuevo esta etiqueta. Entonces esto de acá vamos a probarlo de las dos formas para ver cómo se está mostrando. Entonces esto es la parte del objeto. Continuamos con la función. Tenemos nuestra llamada de SQL, validamos que nuestro método es un get, validamos que es un -1 dependiendo de qué fue lo que recibimos, y aquí hacemos nuestro select. Como estoy ramificando sobre la misma tabla, tengo que hacer un join, en este caso un left join sobre la misma tabla, y lo tengo que hacer verificando el ID que estoy recibiendo. Entonces pongo el parámetro, si es diferente a -1, y lo agrego en la parte del comando como un parámetro con valor. Y lo único que va a hacer es que en nuestro query va a sustituir este parámetro por medio del valor que le estoy enviando. Si el caso es igual a -1, entonces lo que va a retornar es el listado de todos los departamentos, dependiendo de la serialización. Ahora bien, ¿cómo vamos a serializar nosotros? Ejecutamos el comando y esperamos que nos retorne el listado de resultados. Lo que hacemos es un SQL redirect.
que es un lector de SQL, que lo que nos permite es básicamente hacer lectura de la tabla por medio de estos comandos. Entonces ejecutamos el comando dentro del lector y el lector tenemos que validar que la respuesta del lector sí contenga lo que son filas. Si no contiene filas no se hace absolutamente nada, quiere decir que el query se ejecutó pero no retornó ningún valor. En cambio, si contiene filas, vamos a tener que hacer una lectura de cada una de las filas por medio de un sqlreader.read o leer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo estoy manejando un resultado ya establecido como una lista de departamentos. Entonces, lo único que hago es crear un nuevo departamento, pero le ingreso las variables que me está retornando la lectura. Al listado de resultados le agrego este nuevo departamento y lo estoy construyendo con los distintos resultados de la lectura de SQL. Aquí podemos ver que estoy solicitando que el primer parámetro sea un entero de 32 bits, el segundo parámetro un string, el tercer parámetro un entero, el cuarto parámetro un string y el quinto parámetro un entero. Esto es para poder manejar la creación de departamento con la dependencia de su superior. Y aquí, ¿cómo sabemos qué es cada uno de los parámetros? Porque aquí tenemos en el select el orden que estamos solicitando. Sabemos que el ID es un entero, por ende se está solicitando un entero. Sabemos que el departamento, que el nombre es un string, por eso lo estamos solicitando. Sabemos que el departamento superior en base de datos es un entero, por eso mismo solicitamos el entero. Y aquí lo que hacemos es un return de un objeto resultado. El objeto resultado, como sabemos, es el listado de departamento. Entonces lo único que estamos haciendo es retornando el listado. De igual forma con el método post, actualmente porque se está trabajando, se está retornando un valor verdadero solo para tener un tipo de respuesta. Si en caso no cumpliera con ninguno de estos métodos de resultado, estaríamos regresando o retornando un bad request, que significa una solicitud errónea. Esto es una solicitud hacia la Azure Function errónea. Lo único que le estoy indicando es acción no permitida, por favor validar. ¿Qué es lo que va a retornar? Es un error 400 en el cual va a decir acción no permitida y ahorita lo vamos a validar. Y también tenemos la excepción en caso de algún error. Regresamos una consulta errónea y le ponemos como mensaje que ocurrió un error, que por favor valide, y el mensaje del error que se está capturando en la excepción. Entonces, esta es la Azure Function. Vamos a limpiar el proyecto debido a las modificaciones que le hicimos y vamos a buildear el proyecto para ver que funcione de forma correcta. Si esto funciona de forma correcta, vamos a proceder a ejecutar el proyecto siempre de forma debug en local para poder hacer pruebas. ¿Qué es lo que nos va a crear la Azure Function? Debido a que se está activando por medio de un HTTP, de una consulta HTTP, lo que nos va a generar es un endpoint. Y este endpoint es el que nosotros debemos de manejar. Aquí se pueden dar cuenta que está siguiendo lo que nosotros le configuramos, que es la ruta específica. Después de establecer la ruta de la Azure Function como base. Es decir, aquí tengo el localhost en el puerto 7071 y el API, que es, debido a que es una Azure Function de HTTP trigger, le agrega esta ruta automáticamente y ya después toma la ruta que uno le establece.
Esto varía dependiendo en dónde se esté deployando la función, en qué recurso. Actualmente, como está en recurso local, pues sabemos que es localhost. ¿Cómo vamos a probar esto? Lo hacemos por medio de una llamada de algún validador de consultas a REST APIs o de consultas HTTP o HTTPS. En mi caso yo estoy usando Postman, es realmente útil y es muy bueno. Y aquí nos permite agregarle más propiedades a la consulta. Se le puede agregar la parte de autorización, los headers se pueden modificar, el cuerpo de la consulta se puede modificar. Si se quiere un pre-request script, un script previo a la consulta, también los tests y los endings. Es realmente fácil de utilizar. Yo establezco qué es lo que quiero consultar. En mi caso voy a hacer la prueba con el ID 0 porque quiero que me retorne el departamento principal y le doy clic en Send. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Si nos vamos hacia la consola, es consultar la consulta por medio de este ending. Aquí ejecutó la consulta y nos está diciendo que la ejecución fue correcta, por ende el estatus que está retornando es un 200. Su duración fueron 3.827 milisegundos. Quiere decir que estamos tomando 3 segundos. Aquí me está retornando el ID principal, perdón, el departamento principal con su ID 0, su nombre principal y el parámetro de departamento superior como nulo. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo creo el objeto, yo solicito que se verifique si es distinto de 0. En nuestro caso, si vamos a la base de datos y hacemos una consulta del departamento principal, tiene como ID superior 0. Por ende, nos debería de validar aquí que es igual a 0 y no hacer absolutamente nada. Por ende, deja el departamento superior como nulo. Por eso es que nos lo retorna como nulo. Si yo solicitara el otro departamento que existe actualmente en la base de datos, vamos a validar que existe administración, que es el ID 1. Yo me puedo ir a mi consulta de la Azure Function, le mando el ID 1 y esperamos que me retorne el ID de administración de la parte del nombre de administración y el departamento superior como nulo. ¿Por qué motivo? Porque estamos indicando que de nuevo este pertenece al departamento superior 0 y por ende este me está indicando que no tiene un departamento superior, y esto lo hago únicamente para poder continuar con la ramificación. Si yo ingresara un nuevo departamento abajo de administración y le ponemos a lo que es la administración legal y le voy a poner que su departamento superior es el 1, entonces lo que debería mostrarme acá cuando yo mande a pedir el ID específico de ese departamento, me debería demostrar que su departamento superior es administración. Entonces vamos a probarlo, es el ID número 2, me voy a la Azure Function, solicito el ID número 2 y me debería de retornar un error. Ahora verifiquemos por qué está dando este error. Me está indicando que estoy referenciando a un objeto nulo. Ok, vamos a la parte del query. Aquí tenemos toda la información y aquí es donde está el departamento superior 1. Esto está bien y esto de acá, administración.
Ok, esto es un ID. Vamos a ver si este es un ID. Ok. Ok. Aquí estoy estableciendo que el departamento superior es nulo. Pero en realidad aquí lo que debería hacer es crear un departamento superior. Entonces lo vamos a hacer rapidísimo. Vamos a crear un public departamento que me permita ingresar únicamente lo que es el ID y el nombre. Entonces es porque el constructor no lo tenemos listo. Vamos a agregar aquí ID y nombre. Y ya sabemos que lo que va a crear es this.id. Va a ser igual al ID. Y que el nombre va a ser igual al nombre que estamos recibiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a crear un nuevo departamento, o le voy a asignar a esta dis.departamento superior un nuevo departamento, pero le voy a enviar lo que es el ID del departamento superior y le voy a enviar el nombre del departamento superior. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Como les indicaba anteriormente, es manejando la parte de base de datos de una forma manual. Esto lo hace automáticamente el Entity Framework, pero para que veamos cómo funciona y que entendamos la funcionalidad, tenemos que manejarlo de forma manual. Esto me va a crear un departamento superior y lo va a asignar al departamento superior del departamento que estamos mostrando. Entonces solo vamos a limpiar y vamos a validar de que sí esté buildeando de forma correcta y ya después vamos a hacer la solicitud nuevamente. Perfecto. Entonces vamos a correr de nuevo. Esto nos va a cargar de nuevo la consola. Todos estos servicios se pueden publicar directamente a la nube de Azure y ahí podemos pues tener nosotros nuestro logueo de una forma distinta, no como la consola. Entonces aquí cuando nosotros tenemos el instance ID, quiere decir que la función está lista. Yo regreso a mi Postman y hago de nuevo la validación del departamento 2. Necesito que me retorne los dos objetos y vamos a ver qué tal nos va en estos momentos. Está tomando un poco de tiempo, probablemente esté teniendo problemas. No sé si la función está corriendo en el mismo puerto. Sí, entonces habría que esperar. Localhost 70. Sí. Ok, ahorita ingresó la llamada. Ok, toma un poco de tiempo, asumo que la función estaba corriendo, pero ya nos muestra el ID del departamento que estamos solicitando y nos está mostrando su departamento superior, que es administración. Llegamos únicamente a la ramificación a un segundo nivel. El primer nivel es el que solicitamos y el segundo es su departamento superior. Si quisiéramos, podríamos manejar varios niveles para llegar hasta el padre del padre, pero esto se tiene que manejar dependiendo de la complejidad que se necesite. En nuestro caso necesitamos solo un nivel arriba. Entonces, esto sería básicamente cómo está retornando el objeto. Ahora bien, habíamos dicho que la Azure Function tiene dos tipos de llamadas, el método post y el método get y el método post.
Y si no cumple con esto, debería estar retornando un bad request o una consulta errónea. Si yo aquí le pongo un put, no importando qué ID le ponga, automáticamente debería darme una consulta errónea, que es un 404 not found. Y es específicamente porque no está encontrando el tipo de consulta. Si yo le pongo, esto lo maneja a nivel de la función. Si yo le pongo un post, en nuestro post aquí se está mandando un object result de resultado correcto, que es un OK, un 200, HTTP status 200, y le estoy enviando solo un true. Entonces, si yo pongo un post acá y hago el llamado, va a ir a la parte del post que está verificando el método post y nos está retornando un true. Entonces, básicamente, esta sería una pequeña introducción a cómo funcionan las Azure Functions, con una llamada a base de datos y con un trigger de tipo HTTP utilizando parámetros opcionales.